Bien, pues muy buenos días. Soy Lourdes García de Comunicación y Proyectos de CIE Valencia y hoy tenemos pues, bueno, una nueva sesión del programa de capacitación de agentes que, como muchos de vosotros sabéis, se enmarca en el programa de fortalecimiento de agentes del ecosistema de emprendimiento que está financiado por la Generalitat Valenciana a través de IBACE. Hoy vamos a hablar de la empresa familiar. En concreto, vamos a hablar de cómo preparar con éxito el relevo generacional dentro de la empresa y nos lo va a contar con todo detalle Alejandro Escribá. Alejandro es catedrático de Organización de Empresas y director de la Cátedra de Empresa Familiar en la Universidad de Valencia. Tengo que deciros que bueno, tenemos un chat en el cual podéis ir lanzando las consultas que tengáis a lo largo de la sesión, a lo largo de la jornada. También podéis abrir micro en cualquier momento y hacer la consulta que consideréis. En el chat también ahora mismo, en cuanto acabe la presentación, os compartiré las próximas actividades que tenemos para agentes del ecosistema. Y bueno, al finalizar, como siempre hacemos después de cada sesión, cada jornada que llevamos a cabo, os mandaremos por mail un formulario de valoración porque, como sabéis, nos interesa muchísimo vuestra opinión y bueno, saber si todas las actividades que ponemos en marcha os resultan útiles y en qué medida. Alejandro, todo tuyo. Muchas gracias, muchísimas gracias Lourdes por la presentación. En primer lugar, pues también presentarme y daros a todos las gracias por participar en esta jornada, esta actividad que organiza el CEI, que me parece súper interesante porque bueno, aproximar todos estos temas a los ADLs, que sois los que luego estáis en contacto con las empresas, es fundamental. También pues agradecer también a IPEFA que su intermediación para que yo pudiera participar también en este evento. Bueno, dicho esto y hechas las presentaciones, voy a compartir la presentación que voy a utilizar. El CEO os la pondrá a vuestra disposición, por supuesto. Y luego también pues, comentar lo que ha dicho Lourdes anteriormente, que cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier pregunta, cualquier comentario que queráis hacer, sentiros plenamente libres de hacerlo sin ningún problema, porque ese es el objetivo, que estemos todos bueno, pues, participando juntos y podamos... A ver, si puedo poner en marcha esto, es que no me deja verlo. Ahora sí. Vale, ahora ya lo tenemos. Bueno, os decía, el primero, antes de comenzar a hablar un poco del tema de la sucesión y las empresas familiares, me gustaría un poco introduciros qué es lo que hacemos en la Universidad de Valencia sobre esta temática. Yo dirijo la Cátedra de Empresa Familiar, que es una cátedra institucional que está promovida por distintas asociaciones, entre otras IBEFA, como he comentado antes, la Asociación Valenciana de Empresarios, EDEM, la Escuela de Negocios, el Instituto de Empresa Familiar, que es un instituto de ámbito nacional, y luego contamos con el patrocinio y con el apoyo financiero más allá de financieros, no solo financieros, sino también en contactos y en promoción de actividades, etcétera, de CaixaBank y Broset Abogados que nos llevan acompañando muchísimos años. La cátedra existe desde el año 2006 y estamos ya en una etapa de cierta madurez, aunque yo soy el cuarto director de la cátedra, pero ya llevo siete años al frente de la misma. Esta cátedra, su misión es ayudar desde el ámbito académico a mejorar la competitividad y las probabilidades de éxito y perdurabilidad a largo plazo de las empresas familiares. Nuestro objetivo, todo lo que hacemos es gratuito y todo lo hacemos con el fin de que ayude a las empresas familiares a mejorar tanto en su competitividad como en su perdurabilidad, que es esta visión a largo plazo y de diferentes generaciones que las caracterizan. Y lo hacemos fundamentalmente a través de muchas actividades de divulgación y de docencia. Esta actividad entraría un poco en este ámbito de la divulgación y la transferencia de conocimiento, y también en el ámbito de la investigación. Desarrollamos investigaciones en colaboración con un consorcio internacional, hacemos investigaciones propias que se llama STEP Project, el consorcio internacional, hacemos colaboraciones con el Observatorio de Gobierno, Estrategia y Competitiva de la empresa, que lo lleva el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, y luego hacemos también investigaciones propias. Y tocamos temas un poquito relacionados con la economía de la empresa familiar,
con las emociones, el conflicto, sobre todo muchos temas de dirección de empresas y de gobierno corporativo, y bueno, y alguna temática un poquito de carácter financiero, carácter legal, con algunos compañeros de otras áreas que colaboran con nosotros. La docencia la desarrollamos fundamentalmente en el ámbito universitario, aunque está abierta a la participación de cualquiera. Está bien con carácter gratuito, los cursos que ofrecemos son gratuitos y pueden acudir estudiantes, pero también pueden acudir profesionales. Es decir, que cualquiera de las empresas con las que interactuéis que les interese formarse o tener una formación inicial sobre los aspectos fundamentales que afectan a la competitividad y a la perdurabilidad de las empresas, pues les podéis comunicar que existe este curso gratuito en la universidad que se hace todos los veranos, en junio o julio, y que bueno, está abierto a cualquiera. Y luego, pues también, como decía, hacemos mucha divulgación, mucha transferencia a través de distintos tipos de eventos y de publicaciones que tenemos publicados en nuestra página web. Bien, bueno, las empresas familiares, todo el mundo cuando piensa en empresa familiar, lo primero que le viene a la cabeza es pequeñita, no profesionalizada, con muchos problemas familiares, etc. Y esto en parte es cierto, pero en parte no. Es decir, las empresas familiares son mucho más que eso. Las hay pequeñitas, poco profesionalizadas, pero también las hay pequeñitas muy profesionales, también las hay grandes con niveles de profesionalización muy diversos, las hay grandes con niveles de profesionalización regular y mejor, y otras con sistemas de gobierno corporativo, consejos de administración, etcétera, más desarrollados y otras menos desarrolladas. Hay una heterogeneidad altísima dentro del mundo de la empresa familiar, pero son la gran mayoría de las empresas. En el año 2015 se publicó un informe del Instituto de Empresa Familiar en el que participó la cátedra, en la que yo pertenezco, aunque yo todavía no era el director. Y este informe se está renovando ahora, el año que viene saldrá una versión actualizada, pero las cifras no se van a ir mucho. Es decir, lo que nosotros observamos en ese informe es que de todas las sociedades mercantiles, o sea, excluyendo los autónomos, excluyendo los trabajadores individuales, etcétera, de todas las sociedades mercantiles, sociedades limitadas, sociedades anónimas, etcétera, que existen en España, el 88,8% se podrían considerar una empresa familiar, porque tienen propiedad en manos de una familia, de un individuo o de una familia, y gestión en manos de esos individuos o familias. Es decir, esa es la doble combinación. Propiedad de la familia, gestionada por la familia. El tercer criterio que se suele considerar para clasificar una empresa como familiar es el deseo de perdurabilidad a través de distintas generaciones, la transferencia a las siguientes generaciones. Esto en las bases de datos es imposible de obtener. Entonces no sabemos cuántas de estas realmente desean tener una continuidad a largo plazo, pero son la gran mayoría. Los estudios que se hacen, que suelen incluir esta pregunta, esos porcentajes que tenemos ahí, pues en lugar de estar en torno al 90%, pasan a estar en torno al 73, 74%. Al final siguen siendo la gran mayoría. Es decir, la empresa familiar es la realidad dominante del mercado laboral, es la realidad dominante de la economía española y en la Comunidad Valenciana incluso por encima de la media. Estamos en el 91,1% en este estudio que se presentó hace unos años, pero las cifras ahora no serán muy diferentes de las que tenemos ahí. En cuanto a su contribución, no solamente son muchas, sino que tienen un peso muy relevante, porque como os decía, hay empresas familiares pequeñas, pero también las hay grandes y medianas, las hay de todos los tamaños. Y en cuanto a la generación de riqueza, generación de valor añadido, lo que es el equivalente al PIB, en España el 57% de ese valor añadido proviene de empresas de propiedad y gestión familiar y el 66% del empleo a nivel nacional. En la Comunidad Valenciana, otra vez, vamos a cifras más altas. El 76% de la riqueza generada está en empresas familiares, el 84% del empleo está en empresas familiares. Yo, por ejemplo, a mis alumnos siempre les pregunto cuántos piensan que trabajarán en una empresa familiar y no levantan la mano a nadie. Y les digo, pues mira, la verdad es que 2 de cada 3 de los que estáis aquí acabaréis trabajando en una empresa familiar porque ese es el mercado laboral, es como es. Es decir,
2/3 del empleo lo proporcionan las empresas de propiedad y gestión familiar. Porque, como os decía, las hay muy pequeñas, pero también las hay muy grandes, ¿no? El Mercadona, Inditex son ejemplos de empresas familiares muy grandes. Y pequeñas hay, pues, miles y miles. En este estudio se veía que ese predominio de la empresa familiar está en todo tipo de empresas, de todos los tamaños. Cada una de estas barras son un 10% de las empresas nacionales en función del tamaño. El 10% más pequeño, el siguiente, el 2 es el 10% siguiente en tamaño, el 3 es el 10% siguiente en tamaño. Y como vemos, conforme va creciendo el tamaño, son menos el porcentaje de empresas familiares, pero claro, es que empresas grandes en España, grandes clasificadas como grandes, son un 1,5%. Entonces, la gran mayoría al final son empresas familiares. Y además, hay empresas familiares en todos los sectores, absolutamente en todos los sectores. Pero me voy a activar el chat aquí a un ladito por si acaso alguien quiere hacer una pregunta, ¿vale? Porque, vale, lo voy a dejar aquí, escondido en algún sitio. Vale. Bien, os decía, la gran mayoría de los sectores, en todos los sectores, el porcentaje de empresas familiares es predominante, incluso hasta en los sectores relativamente regulados, financieros, seguros, etc. Hay empresas muy grandes que tienen un gran dominio del mercado, pero luego hay muchísimas pequeñas, más pequeñas que generalmente son familiares. Bien, vamos a hablar un poquito de estos temas de competitividad y perdurabilidad de lo que os comentaba, ¿no? Es decir, lo que nos interesa a nosotros en la cátedra es contribuir a estos dos aspectos, que sean más competitivas y que perduren más en el tiempo. Porque esto es lo que genera, pues bueno, bienestar social, al fin y al cabo, ¿no? Bueno, las empresas familiares en general, sus niveles de competitividad suelen estar, en general, en promedio, suelen estar un poquito por debajo de los niveles de competitividad de las empresas que son de propiedad o de gestión no familiar. Y, sin embargo, tienen otras características que son interesantes. Por ejemplo, una cosa que hemos visto bastante es que la rentabilidad de las empresas familiares, como una aproximación a su competitividad, es en general menos, es decir, menos elevada, pero también menos negativa. Es decir, hay menos casos de empresas familiares con rentabilidad muy alta y hay menos casos de empresas familiares con rentabilidades muy bajas o negativas. Y sin embargo, hay un porcentaje más grande de empresas familiares con una rentabilidad promedio, ¿vale? Situada entre el 0 y el 10%, más que en las no familiares. Esto lo que un poco denota es que suelen ser, en cierta manera, suelen ser un poquito más conservadoras, arriesgan un poquito menos, pero son más estables en su actividad. Y esto, pues bueno, no es ni bueno ni malo, es simplemente una característica de su manera de actuar. Otras cosas que vemos es que en general tienden a pagar salarios un poquito más bajos que el promedio. Y esto sí puede ser un problema, porque en cierto modo esto les genera unas ciertas dificultades para la atracción de talento y por lo tanto para poder invertir en temas bueno, pues poder desarrollar temas que mejoren su competitividad, ¿no? Desde el punto de vista de la innovación, desde el punto de vista de la internacionalización, ahora la digitalización, la sostenibilidad, todos estos temas que sabéis que están tan en boga y que son tan relevantes actualmente, ¿no? Entonces, esta tendencia, ¿no? a tener unos ciertos niveles salariales un poquito más bajos que los que se observan en las empresas no familiares puede ser un hándicap en este ámbito. Y además así lo perciben los estudiantes en los estudios que nosotros estamos haciendo ahora, ¿no? Bueno, el objetivo no es hablar tanto de la competitividad, sino hablar más bien de la perdurabilidad. Pero a mí me gustaría, si es posible o si queréis, os apetece, que hagamos para que no hable yo todo el rato, que hagamos una pequeña reflexión sobre qué factores creéis vosotros que están detrás de esa competitividad y, si queréis, también de esa perdurabilidad de las empresas familiares. Si os apetece, hacemos una pequeña apertura de micrófonos y hacemos una pequeña aportación, y si no, lo sigo yo. Pero bueno, vamos a intentar a ver si vosotros también nos contáis lo que percibís.
Sí, ¿verdad, Alejandro? Bien pueden conectarse el micro, aunque no se puedan conectar la cámara, porque nos han dicho Exacto, muchos al sí. Si inicio pueden, y si que... no por el chat también, ¿eh? Es decir, que Exacto, sin ningún problema. Cualquiera de eso las dos iba... opciones es válida. Os voy a dar un par de minutitos ahí para que hagáis aportaciones o para que levantéis la mano o abráis el micrófono y participéis, como queráis, a ver si podemos introducir aquí algunas temáticas y luego os voy contando yo lo que tengo preparado. Vale, ¿Os ¿puedes parece? recordar Podría, las ideas? Ay, perdón, perdón, Pablo, si perdona. pudiera simplemente aportar, tú lo estabas diciendo, ¿no? Esa atracción de talento, ese quizás mejora de procesos, eh, ¿cómo te iba a decir?, de organización propia de la empresa. Quizás suelen ser, que yo haya podido observar, un poquito más horizontal, más verticales que horizontales. Entonces, bueno, pero bueno, aprovechar ciertas tecnologías para mejorar procesos. En fin, quizás también versión. Bueno, hay un montón de factores, pero digamos que Hay muchos, sí, hay hay muchos. muchos. Pero sobre También, todo, lo que decías tú, yo creo que un relevo generacional bien planificado, yo creo que para mí es lo fundamental. Eso bueno, es y yo lo he vivido incluso familiarmente, pero el transmitir una empresa ordenadamente y con una profesionalización, yo creo que para mí es el mayor reto. ese es uno de los grandísimos retos, eso es cierto. Y por eso estamos aquí hablando de este tema, de otras cosas. ¿Alguien más quiere aportar alguna idea? Vale. Bueno, no hay problema. Seguimos con el tema. Efectivamente, por ejemplo, uno de los grandes retos que tienen las empresas familiares está asociado al tamaño. La grandísima mayoría de las empresas familiares son pequeñas. Las empresas en general, pero como las empresas familiares son la tipología predominante, lo que tenemos en España en general y en la Comunidad Valenciana en particular, es un cierto problema de tamaño empresarial. Si nos comparamos con Francia, nos comparamos con Alemania, incluso con Italia, tenemos un tamaño que está por debajo, un tamaño promedio que está por debajo del que se observa en otros sitios. El tamaño es una causa y es un efecto, es las dos cosas. Es decir, por un lado, el tamaño nos dificulta, la falta de tamaño, el ser demasiados pequeños, nos dificulta hacer frente a determinados tipos de inversiones y determinados tipos de actividades y estructurar la empresa de una determinada manera. Si queremos invertir en digitalización, si queremos invertir en internacionalización, si queremos invertir en innovación, si queremos invertir en mejoras de procesos para la sostenibilidad, todo eso requiere recursos, requiere holgura, requiere capacidad de hacer frente y digamos, en cierto modo, sacrificar resultados a corto plazo para mejorar a medio y largo plazo. Y muchas veces las empresas demasiado pequeñas no tienen esa holgura y tienen que centrarse solo en sobrevivir, en conseguir el beneficio mínimo como para poder pagar salarios y tener una rentabilidad mínimamente satisfactoria para el inversor. Y esto dificulta muchísimo en general este desarrollo. Entonces, ¿qué ocurre? Que las empresas familiares, lo que nosotros observamos es que en promedio son más pequeñas que las no familiares también. Entonces, ¿hay algún factor que tiene que ver con este componente familiar que está limitando el crecimiento? Y muchas veces está asociado al control de la actividad. Es decir, muchas empresas familiares son muy personalistas y dependen mucho de una única persona a la que generalmente pues, tiene cierta reticencia de ceder el control o de tener la sensación de que no controla todo lo que pasa en la organización. Entonces, esto limita muchas veces el crecimiento, limita muchas veces la incorporación de otras personas, la confianza en otros y la delegación de autoridad, es decir, limita en cierto modo estos aspectos. Y esto, bueno, esa actitud de un control en cierto modo limitativo lleva a tamaños un poquito más pequeños de lo que sería deseable. Entonces, este es un aspecto, el tamaño. El tamaño requiere de una actitud determinada para bueno, pues considerar que el tamaño es positivo y eso después que se materialice
en una organización y en una actividad y en unas posibilidades de profesionalización diferentes. A mí no me gusta asociar personas externas a la familia con profesionalización y personas internas a la familia con no profesionalización, porque no es lo mismo. Es decir, una cosa es ser familia o no y otra cosa es ser profesional o no. Uno puede ser miembro de la familia y súper profesional y otro puede ser no miembro de la familia y nada profesional. Esto no tiene que ver una cosa con la otra, pero sí es cierto que la profesionalización tiene que ver con una serie de actitudes, con una filosofía de trabajo, una búsqueda de criterios objetivos, un planteamiento de alternativas de sopeso, de sopesar los pros y los contras de los determinados aspectos, una determinada formación o capacitación, sea o no universitaria, o sea, requiere una serie de características de forma de trabajar más que la pertenencia o no a una familia determinada. Pero, en cierto modo, la atracción de talento sí que va muy asociada al tamaño. El tamaño también, si tú una empresa es grande o es más grande, tiene más posibilidades de desarrollo, tiene más puestos de trabajo disponibles, más posibilidades de promoción y de generar una cierta carrera profesional, atrae más a gente talentosa que cuando la gente simplemente percibe que ahí no hay posibilidades de desarrollo porque ahí toman las decisiones 3 o 2 y nunca vamos a poder tener un rol de desarrollo y de autorrealización profesional, ¿no? Entonces, este es un aspecto relevante. Otro aspecto relevante son los propios sistemas de gobierno. Nosotros colaboramos mucho con el Observatorio GECE del IBIE y CaixaBank. Y en este observatorio nosotros obtuvimos con ellos que prácticamente el 68% de las empresas en España tienen un único propietario que es administrador único y director de la empresa. En las tres cosas. O sea, es una persona central y absolutamente central en esas organizaciones. Entonces, esto es un hándicap relevante. Cuando comparamos entre familiares y no familiares, ¿qué está pasando? Esto son empresas relativamente grandes, es decir, estamos hablando de empresas con un cierto tamaño, en las que tenemos en este gráfico, donde ya la posibilidad de tener un consejo de administración es una realidad, ¿no? Y lo que observamos aquí es que la gran mayoría tienden a tener un administrador único y el consejo de administración es una práctica muy poco utilizada. Las cifras no han cambiado mucho. En 2017 tenemos algunos datos de 2021, 2022. No han cambiado mucho. O sea, seguimos en porcentajes similares. Es decir, la gran mayoría de las empresas se gestionan de una manera muy personalista, con un administrador único que no rinde cuentas entre otros, aunque rinde cuentas entre sí mismo muchas veces, pero por lo menos no tiene, digamos, la aportación de perspectivas diversas, de enfoques distintos, de otros puntos de vista, de sopesar los pros y los contras de determinadas cosas, porque ellos, pues, es verdad que nos engañan a sí mismos, pero tampoco, muchas veces tampoco se abren a obtener una percepción y una aportación de otros, ¿no? Y esto, bueno, pues es una limitación también para el desarrollo y el crecimiento de las empresas en muchos ámbitos. Luego, por otro lado, aquí, por ejemplo, si vemos, otra valoración similar con temas de sistema de gobierno y relación con los niveles de competitividad, lo que sí que se observa, también en empresas de cierto tamaño, es que las empresas que son más competitivas, hay un porcentaje de empresas que tiene un mayor porcentaje de empresas que utiliza consejos de administración frente a las que son menos competitivas. Las superiores, sólidas, modestas, frágiles son niveles de competitividad con unos índices que ha elaborado este observatorio GECE que os comentaba, y lo que observamos es que entre las empresas más competitivas hay un mayor porcentaje de empresas que utilizan estos sistemas de gobierno basados en consejos de administración, etc. Entonces, este es otro. Tenemos por un lado el tema del tamaño, por otro lado el tema del gobierno corporativo. Son dos temas relevantes en este ámbito. Y en cierto modo, de manera un poco más ya resumida, los desafíos fundamentales que las empresas familiares tienen son, por un lado, desafíos de mejora de la competitividad, donde el talento
y la capacidad de inversión en tecnología, conocimiento e innovación, que también está asociada al tamaño y al talento, las dos cosas, son aspectos fundamentales para el futuro. Por otro lado, tenemos un desafío de incremento de tamaño. Pues, las prioridades y las orientaciones adecuadas son necesarias y los sistemas de gestión y de gobierno que no sean limitativos y que se orienten al crecimiento también son necesarios. Luego, por otro lado, tenemos un desafío de mejora de los sistemas de gobierno y de los niveles de profesionalización que hay digamos, en los altos eslabones de las empresas, ¿no? Y esto requiere, por un lado, un enfoque estratégico orientado hacia la competitividad, hacia la longevidad, hacia una visión, actitud estratégica, y por otro lado, un proceso de profesionalización. No digo necesariamente solamente contratar externos, sino cambio de actitudes, cambio de formas de trabajo hacia modelos más profesionalizados. Y luego está el proceso de renovación, que es el que más nos incumbe hoy, que es el proceso de renovación tanto en los modelos de negocio, las nuevas perspectivas de las nuevas generaciones más adaptadas a la realidad, al entorno actual, a las necesidades y desafíos actuales, y la renovación, por otro lado, generacional, que es la que garantiza que haya una cierta transferencia de etapas entre unos y otros, entre una generación y las siguientes. Bien, vamos a ver un poco qué aspectos son influyentes en la gestión de las empresas familiares, pero también en los procesos de sucesión y renovación generacional en las empresas familiares. En general, cuando se habla de empresa familiar, se suele hablar de 3 círculos de influencia. El círculo empresa, donde está el negocio; el círculo familia, donde están los afectos; y el círculo propiedad, donde están las inversiones, donde está el dinero. Entonces, estos son los 3 círculos habituales que suelen interseccionar, que la empresa familiar se encuentra en la intersección entre estos aspectos. Es decir, hay una empresa que está gestionada por una familia, que tiene sus temáticas, digamos, afectivas, y sobre la que se ha hecho una inversión económica y que, por lo tanto, hay unas relaciones de propiedad en la misma, ¿no? Entonces, son los 3 círculos de los que se suele hablar, pero cuando hablamos de círculos de influencia, a mí me gusta añadir uno más, que es el gobierno corporativo. Es decir, tenemos la familia, por un lado, que influye en las decisiones que se toman en la empresa, influye directa o indirectamente, porque hay afectos que se pueden ver, digamos, influidos o afectados, valga la redundancia, por las decisiones que se tomen, y las pueden limitar en cierto modo o las pueden incluso dificultar. La propiedad también juega su papel como propietarios. Hay propietarios que están involucrados en la gestión y hay propietarios que no lo están. Puede haber propietarios que son familia y puede haber propietarios que no lo sean. No siempre hay todo 100% propiedad de la familia, sino que a veces hay algún accionista más, ¿no? Y luego luego están los que están en la dirección, que los hay que son miembros de la familia, los hay que son propietarios, los hay que pueden estar involucrados en los consejos de administración o en los órganos de gobierno, o puede que no. Y luego está el propio gobierno corporativo, que la mayor parte de los casos, como hemos visto, son figuras de administrador único, pero también los hay mancomunados, los hay solidarios, y también los hay a través de consejos de administración. Y esos órganos de gobierno, que pueden tener incluso externos, también son un ámbito de influencia en estos procesos de decisión de las empresas familiares, incluyendo el tema de la sucesión o de la renovación generacional, ¿no? La familia, ¿qué le preocupa a la familia? A la familia lo que le preocupa es el bienestar socioemocional de la familia, es decir, los procesos de la educación de los miembros de la familia, el desarrollo personal, profesional de los miembros de la familia, los afectos, la estabilidad también financiera y la liquidez de la familia. Es decir, oye, yo no estoy en la empresa, pero yo quiero, pero soy miembro de una familia accionista y bueno, pues quiero tener mi estabilidad financiera, mi liquidez, mi obtención de dividendos en algunos casos, lo que sea. Entonces, como familia, también le preocupa el control transgeneracional. Es decir, dentro del ámbito de la familia es donde se desarrolla el interés por el negocio familiar, donde el atractivo, el compromiso con el negocio, donde se puede detectar talento, capacidades de liderazgo o no. Tenemos que valorar si ahí hay
gente que tiene capacidad para asumir los retos del futuro. Dentro de la familia es donde se debaten, en cierto modo, quién debe incorporarse al negocio familiar o qué requisitos debería de cumplir aquel que se incorpore al negocio familiar. Donde se forman también como propietarios, como consejeros, porque algunos, no todos trabajarán en la empresa, pero probablemente todos terminen heredando parte de esa empresa, aunque no necesariamente tiene por qué ser así, porque las herencias tienen que ser equitativas, pero no necesariamente el reparto por igual de todo lo que el patrimonio que uno transfiere, ¿no? Entonces, muchos de ellos, la gran mayoría, terminarán siendo propietarios, tienen que aprender a ser propietarios y en muchos casos también aprender a ser consejeros, miembros del consejo de administración, ¿no? En la familia pues también les preocupa la imagen, la reputación de la familia, los valores y la gestión de su patrimonio. Todo esto forman parte de aspectos que les interesan a los miembros de la familia y los procesos que tienen que ver con la detección del talento, con quién puede formar parte del negocio, con quién puede asumir el rol de liderazgo. Esto aquí la familia tiene mucho poder para influir en lo que pase, ¿no? Para bien y para mal, en todos los ámbitos. Desde el ámbito del gobierno corporativo, los consejos de administración o los administradores, este órgano fundamentalmente es un órgano de control del negocio, de la buena gestión del negocio, de que se estén cumpliendo las obligaciones, de que se estén asumiendo riesgos asumibles para los accionistas y para otros stakeholders, que la empresa sea responsable, que se evalúe el trabajo de los equipos de dirección, donde se aprueban las cuentas y muchas veces también donde se, digamos, discute las influencias que llegan de la familia sobre la empresa y viceversa, y donde se juega un papel, cierto modo, mediador entre la familia y la empresa. Es donde se plantea la estrategia, se aprueba y se determina la estrategia a seguir y donde se rinden cuentas, ¿no? Y también el Consejo juega un papel de aportación de contactos, de recursos, de apoyo a la dirección, de velar por la reputación, todo ese tipo de cosas. Este es el ámbito del órgano corporativo. Desde el ámbito de la dirección, es decir, las decisiones del día a día están centradas en el desarrollo de la estrategia empresarial, su planteamiento, sus propuestas, su crecimiento, el liderazgo responsable, respetando los valores que nos vienen transmitidos, rindiendo cuentas, ejecutando la orden del consejo o de la propiedad sobre cualquier otro aspecto, y donde, bueno, se desarrolla toda la gestión del día a día y se desarrolla también ese trabajo de atracción y retención de talento en la organización. Y por último, la propiedad se preocupa sobre todo de su gestión patrimonial, de que haya equilibrio entre la generación de valor, la reinversión y la liquidez, obtención de dividendos, etcétera, donde se supervisan en cierto modo también las inversiones que se van a realizar y las necesidades de aportación de capital en caso de que sea necesario, y donde también pues, se está desarrollando, se está, digamos, asumiendo el riesgo económico, legal y social de lo que la empresa realiza. El consejo, la propiedad controla la organización a través de sus administradores, de su consejo de administración, pero también juega un papel muy relevante, por ejemplo, cuando se plantea una apertura de capital, la entrada de nuevos accionistas, la tipología de accionistas que queremos tener, si buscamos un fondo, si buscamos otra empresa industrial, si buscamos otra familia propietaria, si lo hacemos solo nosotros, etc. Todos estos 4 ámbitos de influencia van a ser muy determinantes en lo que pase en los procesos de renovación, porque ahí es donde están los intereses de poder, donde están los intereses relacionados con el riesgo, los intereses relacionados con el control, los intereses relacionados con la orientación que se le quiera dar a la empresa, y todo eso, las ambiciones, todo eso está en esos 4 círculos. Y de un modo u otro van a influir en los procesos de decisión. Entonces, tener este marco de referencia para alguien que asesora a las empresas es relevante. Es decir, he querido empezar un poco por daros el marco porque las decisiones nunca son sencillas y nunca son, digamos, nunca se ciñen a un ámbito determinado. Cualquier decisión que tenga que ver con procesos de renovación generacional, sucesiones, etcétera,
va a estar impregnado por estos 4 aspectos, por estos 4 ámbitos, y los tenemos que conocer. Y esos 4 ámbitos se pueden, digamos, tenemos palancas en ellos, que nos pueden ayudar a generar un contexto más favorable o menos favorable a un proceso de renovación generacional, porque el contexto puede ser muy heterogéneo. Entonces, bueno, pues lo que hay que ver un poco es primero la fotografía global, ver cuál es este contexto, dónde se está desarrollando ese proceso de renovación generacional, cuál es la perspectiva de la familia, cuál es la perspectiva de la propiedad, qué sistemas de gobierno tenemos establecidos, qué estilos de dirección tenemos planteados. Y en ese contexto es donde vamos a tener que empezar bueno, pues a tocar determinadas palancas para generar el clima y el contexto adecuado para que el proceso de renovación se produzca de una manera eficaz y, digamos, sin grandes conflictos, ¿no? Que es el objetivo, al fin y al cabo, que haya un buen relevo generacional, que la siguiente generación esté preparada y tenga con las capacidades adecuadas para gestionar ese proyecto, y que sea bien acogida por la familia, que haya un buen consenso, una buena armonía, y que al final esto sea efectivo y sea sin conflictos, ¿no? Este es el planteamiento fundamental. Hay que tener en cuenta que en las empresas familiares estos 4 ámbitos son heterogéneos, tienen intereses distintos y preocupaciones distintas, aunque muchas veces las personas que están en esos 4 ámbitos a veces sean las mismas, pero llevan sombreros distintos. Cuando están en una junta de accionistas son propietarios. Cuando están en un consejo de administración son administradores. Y cuando están en el día a día son directivos. Y cuando están en casa son padres, madres, hijos, primos. Es decir, que cada uno de ellos puede tener distintos sombreros y que los tiene que ejecutar en distintos momentos, ¿no? Entonces, aquí hay, para hacer una buena gestión de todos estos procesos, hace falta 2 cosas. Hace falta alinear los diferentes círculos para que la visión sea compartida y no haya tiranteces y choques entre los intereses de unos y los intereses de otros. O sea, hay que alinear los intereses, hay que alinear las orientaciones, pero al mismo tiempo hay que saber separar los ámbitos, porque si no separamos los ámbitos, empiezan los conflictos. Cuando uno en una decisión directiva está imponiendo un criterio que no es de ámbito profesional directivo, sino que es de ámbito familiar, está afectando a decisiones que pueden ser subóptimas, que pueden ser malas decisiones o no las mejores decisiones. Pueden ser buenas para la familia, pero no para el negocio. O que pueden ser buenas para el control, pero no para la familia. Entonces, uno tiene que aprender a separar los ámbitos de decisión y ceñir las decisiones al contexto en el que se están desarrollando. Cuando estamos hablando de controlar, estamos controlando. Cuando estamos hablando de la familia, estamos hablando de, pues eso, de los afectos, de las ambiciones, de las posibilidades de desarrollo personal y de otras cosas. Entonces, no hay que mezclar los ámbitos en las decisiones, pero sí que hay que alinearlas lo suficiente como para que las decisiones de unos no resten en las de otros, sino que apoyen o sumen en la medida de lo posible. Y este equilibrio es el difícil. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es una paradoja. Es decir, alinear y separar son 2 cosas muy, muy interesantes, pero muchas veces entran en conflicto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos herramientas distintas para alinear y para separar. Se puede alinear a través de un buen liderazgo. Se puede alinear con políticas transparentes, es decir, una buena comunicación, una buena información, una buena dación de cuentas, rendición de cuentas. Se puede alinear transmitiendo unos valores compartidos. Los valores de la familia impregnan los valores y de la propiedad, impregnan los valores del gobierno corporativo, que a su vez se transmite a la empresa. Bueno, y un equilibrio de poderes, es decir, todo eso permite alinear. Algunas veces nos faltará algo, pero lo podemos retocar, lo podemos mejorar. Si no tenemos un buen liderazgo, bueno, pues habrá que trabajar ese ámbito muchas veces
compensado con otras cosas para que ese liderazgo pues, sea suficiente como para que haya una cierta consenso, una cierta cohesión entre los 4 grupos, etc. Y por otro lado, para separar, pues lo que podemos hacer es aplicar criterios de dirección, de organización de empresas, tanto en el ámbito de la empresa como en el ámbito de la familia. O sea, por ejemplo, se puede separar generando órganos donde se discuten un tipo de temáticas determinadas, pero no se discuten otras. De manera que circunscribimos lo que estamos discutiendo en el contexto en el que estamos, ¿no? Entonces, en la empresa se puede trabajar con consejos de administración, se puede trabajar con comités, se puede trabajar con la junta de accionistas, se puede trabajar con los aspectos, digamos, más organizativos. En la familia se pueden generar también instrumentos o se pueden generar órganos que permiten debatir sobre aspectos que incumben a la familia sin que eso necesariamente repercuta de una manera directa sobre el negocio, sino que se pueda transferir de una manera ordenada, ¿eh? Entonces, por ejemplo, los consejos de familia o los protocolos familiares son instrumentos que pueden ser útiles. Yo no soy ningún radical en cuanto a los protocolos familiares, en cuanto a los consejos de familia. Hay que hacerlos cuando valen, cuando sirven, cuando la empresa y la familia tienen el contexto adecuado para hacerlos. Querer forzarlos y crearlos en un contexto de tensiones, en un contexto que no está preparado para que eso se desarrolle, puede ser perjudicial. Entonces, hay que hacerlos en el momento adecuado. Si no tenemos el momento adecuado, hay que trabajar primero toda la otra parte primera, la de alineación. Y cuando eso esté bien alineado, ya podemos trabajar en el desarrollo de un órgano de gobierno de ámbito familiar. Luego tenemos prácticas de buen gobierno, tenemos a introducir perspectivas externas. Todo esto ayuda a separar. Cuando tú, por ejemplo, en un consejo de administración introduces a un externo a la familia o a un externo a la propiedad o a un independiente, esto tiende a reducir al máximo las temáticas que no tienen que ver con el consejo. Puede aparecer un tema familiar, pero esa persona incluso puede servir de moderadora, de mediadora en determinados aspectos y puede jugar un papel muy positivo en ese ámbito. Claro, esto requiere tener la perspectiva abierta a que en tus órganos de administración haya otro que opine sobre lo que tú estás haciendo, ¿no? Y esa perspectiva personalista muchas veces hay que conseguir romperla, ¿no? La claridad de lo que hacemos, la disciplina, la transparencia también son fundamentales aquí para separar bien los ámbitos. Hay muchas estructuras que pueden ayudar, ¿eh? Dentro del ámbito de cada uno de estos grupos. El Consejo de Familia, como decía, la Asamblea Familiar sería más amplia con toda la familia. El Consejo de Familia suele ser una representación de los familiares, incluyendo a los más jóvenes, a partir de una determinada edad, etc. Bueno, hay distintas planteamientos. Incluso para gestionar el patrimonio, hay posibles estructuras, ¿no? Lo que se llaman ahora los family offices, ¿no? Las oficinas familiares. O una fundación de una familia que bueno, pues vela por el legado de la familia y digamos, contribuye al desarrollo de la sociedad y todas estas cosas. Bueno, son alternativas que tenemos ahí y que se pueden utilizar para ayudar a generar el contexto adecuado y para ayudar a desarrollar ese proceso de sucesión de una manera más adecuada. Bien, ¿qué palancas podemos tocar para que este proceso se desarrolle de una manera eficaz? Pues primero, generar el contexto adecuado que pueda atraer talento. O sea, tú no puedes gestionar los procesos de sucesión sin tener en cuenta con quién va a trabajar ese sucesor. Entonces hay que hacer un proyecto atractivo, hay que generar el tamaño suficiente como para que haya cierta holgura y que, bueno, pues que evite ciertas barreras al crecimiento profesional de las personas de la familia, pero también de las personas que no son de la familia. Tenemos que dotarnos de esos elementos mediadores o moderadores, estructuras de control, estructuras mediadoras, consejos de administración, lo que os comentaba antes, y personas adecuadas, con criterios y capacidades adecuados para tomar decisiones de una manera profesional. Y luego, limitar, aquí nos preguntan si la presentación se compartirá, sí, la compartirá el CEI luego posteriormente. Y luego bueno, pues tratar de limitar
el poder absoluto de algún individuo. Esto muchas veces uno se lo tiene que aplicar a sí mismo. Es decir, cuando tenemos el propietario, 100% propietario de la empresa, administrador único, director general. Yo tengo un ex doctorando que llamaba el Rey Sol. Cuando tenemos el Rey Sol en la empresa, tenemos que... esta perspectiva de limitaciones al poder absoluto, el primero que tiene que asumirla es uno mismo. Tomar conciencia de que esto así no va a generar el contexto adecuado para un proceso de sucesión. Entonces, esto es algo que se tiene que trabajar casi desde el punto de vista de la psicología, pero tenemos que trabajarlo mucho con ellos, es decir, hacerles ver por qué no es tan bueno, a pesar de que ellos piensan que son el que más saben de su negocio, el que más lo quiere, el que lo fundó, el que es su criatura, el que no se va a engañar nunca a sí mismo, etcétera, etcétera. Entonces, son temáticas que tienen que ver con esto. Luego, ¿cómo preparamos el relevo? Hicimos un estudio en 2018-2019 sobre los procesos de sucesión. Y aunque en esta muestra que os voy a enseñar son empresas relativamente grandes, que suelen tener estructuras más preparadas y más desarrolladas en muchos ámbitos, las cifras todavía pues llaman un poco la atención, ¿no? Por ejemplo, les preguntábamos a las empresas, eran empresas familiares, les preguntábamos si tenían un plan de sucesión, aunque no estuviese formalizado, si había un plan para la sucesión. Y más o menos 1 de cada 3 nos decía que sí. En España, pero también en el resto del mundo, no somos diferentes de lo que ocurre en otras partes. Les preguntábamos qué pasaría si había una emergencia. Es decir, oye, si al que está ahora dirigiendo la empresa le pasa algo, hay un relevo preparado. Y nos decían, en España el 44% nos decía que sí, que más o menos tenían en mente quién podría ser el que asumiese el liderazgo, más o menos lo tenían claro. De una manera casi siempre muy informal, poco formalizada. Pero bueno, como veis, todavía es bastante bajo, aunque, bueno, no me parece una cifra tan baja, teniendo en cuenta que muchas empresas todavía no están cerca del momento de la sucesión. Es decir, que muchas empresas están dirigidas por gente que tiene 45, 50, 40 años y estos todavía no se ven viéndose en un proceso de sucesión. Sin embargo, tienen que tomar conciencia de que es el momento de empezar a prepararlo. Cuando son jóvenes, no cuando ya son mayores. Cuando ya son mayores, los tiempos y las posibilidades de planificar y desarrollar ese proceso de sucesión de una manera adecuada son mucho menores. Entonces hay que empezar a tomar conciencia desde el principio. Muchos ni siquiera son conscientes de que tienen una empresa familiar. Es mi empresa. Es mi empresa. No es una empresa familiar, es mi empresa. O la empresa mía y de mi hermano. Todavía no se han dado cuenta de que su hermano es familia y que en el futuro habrá unos sucesores en esas 2 ramas familiares, ¿no? O en esas 3 ramas familiares que sean. Entonces, esto, bueno, no es una cifra muy alta, pero tampoco es irrelevante, ¿no? Luego les decíamos, bueno, a ver, ¿cuántos de vosotros habéis planificado vuestra jubilación? Porque este es un aspecto clave del proceso de relevo. Es decir, hasta que uno no tiene claro que va a tener que dejar esto en manos de otro y que tiene que pensar en lo que hará después, es difícil que enfoque un proceso de sucesión. Empezar a pensar en qué harás después. Bueno, aquí nos salía que el 37% de los que respondían en España decían que sí. En Italia, solo el 13%, fijaos. En Italia, el emprendedor que muere con las botas puestas, pues en Italia está muy marcado. Sin embargo, en Alemania, fijaros las cifras, 60% de los directivos de empresas familiares nos dice que ellos sí tienen su jubilación planificada. Pues seguramente muchos de ellos en Javea, o en Denia, o en Benissa, o en Mallorca. Pero tienen claro que en la vida profesional hay un momento que es un punto de inflexión y ellos la abandonan, ¿no? Bueno, pues esto aquí todavía queda trabajo por hacer, aunque las cifras, como os decía, a mí me parecen que están un poco sobreestimadas porque las empresas que han respondido a todo esto
suelen decir, sí, es eso, ¿no? Cuando tú le preguntas, oye, vamos a hablar de sucesión, es más fácil que te lo responda que el que no, porque el que no quiere ni oír hablar del tema. Y luego decíamos, bueno, ¿qué relación hay entre los que han hecho, los que tienen un plan de sucesión y han preparado esa retirada, ¿no? Y bueno, pues aquí lo que veíamos es que de los que sí habían hecho una reflexión, el 31% tenía un plan de sucesión y los que no habían hecho la reflexión sobre el futuro solo tenían el 20%. Pues es un indicador de que empezar a pensar en la reflexión ayuda a plantear estas cosas, ¿no? Y luego decíamos, bueno, a ver, ¿qué probabilidad hay de que el próximo director sea de la familia? El proceso de renovación generacional dentro de la familia. Pues el 27% nos decían que con la probabilidad muy alta o alta era que sí, de la familia, probabilidad media al 57%, la gran mayoría, en definitiva, media o media o alta. Seguramente los que están más mayores ya es muy alta, porque ya tienen claro que va a ser el siguiente, que ya se ha incorporado algún miembro de la segunda generación o de la tercera generación y ya están, digamos, asumiendo responsabilidades. Y la media es pues porque o todavía se acaban de incorporar o todavía no se han incorporado, pero es posible que se incorporen. Pero al final, conforme va pasando el tiempo, todo esto mejora. Y les decíamos, bueno, ¿y qué es lo que valoráis para elegir al sucesor? ¿No? Y nos decían, bueno, pues que le interese el negocio. Esto es el primer criterio. Y además parece cierto, es lógico, ¿eh? Es decir, que tiene que tener un compromiso y un interés por el negocio, ¿no? Es forzar a alguien a asumir un rol que no quiere asumir. Luego, que el consejo participe en esta decisión y seleccione cuál es el que es mejor, que esté bien cualificado. Todavía el orden de nacimiento pesa, en el 12% de los casos pesa poco, pero todavía pesa. Bueno, pues el mayor o la hija mayor o el hijo mayor. Bueno, pues esto no es un gran criterio, sinceramente, pero bueno, es muy habitual. Y luego el resto ya son cifras insignificantes, ¿no? En el ámbito de cuándo te vas a jubilar, ¿no? Y bueno, y cuándo piensas jubilarte. Bueno, pues aquí depende mucho de a quién le preguntes. Si le preguntas a un directivo que está en una generación ya mayor, lo que llamamos la generación silenciosa, que son los anteriores a los baby boomers, gente de la posguerra, de todas estas cosas de la etapa de los 50, 60, etcétera, estos te dicen que se jubilarán muy tarde, más de 70 años. ¿Por qué? Porque ya los tienen. Estos ya tienen 70 años. Entonces, eso no, yo después de los 70, lógico. Entre los baby boomers, ¿cuándo te jubilarás? La gran mayoría te dice, no, entre los 60 y los 70. Pero todavía ya hay muchos que te dicen, no, después de los 70. Porque, bueno, conforme vas bajando de generación a quien le preguntas, te dice que se jubilará antes. ¿No? Yo a ver si antes de los 60 me voy a jubilar. Que si le preguntas a los millennials, ¿no? Yo antes de los 50 ya me habré jubilado. Bueno, esto es porque todavía son muy jóvenes y ni siquiera todavía se han visto ahí, ¿no? Pero en cierta manera sí que hay un cierto cambio generacional de decir, oye, las generaciones más jóvenes empiezan a tener más claro que la vida profesional no es eterna. Y las generaciones anteriores esto lo tienen un poquito menos claro, ¿no? Y bueno, esto es la diferencia entre España y Europa, pues como veis en Europa hay una cierta tendencia a jubilarse antes que aquí. Bueno, si preguntamos en Francia, incluso más, ¿no? Pero Francia es de los que más tempranos. En definitiva, ¿qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos es una proactividad limitada en cuanto a la planificación de la sucesión. Es decir, la reflexión empieza cuando ya estamos en edades próximas a la jubilación, relativamente tarde, más reflexión sobre el futuro. Cuando más se reflexiona sobre el futuro, más tendencia a empezar a planificar, pero esa conciencia, empezar a pensar en eso, todavía no está muy marcada. Entonces, una labor de los que colaboramos con ellos es generar esa conciencia. Hay que preparar esto desde muy pronto, cuanto antes se empieza a trabajar mejor, etc. Luego, la mayor parte de las empresas familiares aspiran a que el relevo se produzca dentro de la familia, entonces eso no se puede trabajar
corto plazo, lo tienes que trabajar a largo, porque para que haya interés de los sucesores en asumir compromiso con el negocio y en dedicarle su vida profesional al negocio familiar y al legado familiar, esto se genera solo con el tiempo y de una manera muy informal, trabajada en el ámbito muy familiar. Entonces, al final no se puede hacer, se tiene que hacer desde el principio, incluso cuando todavía ni siquiera sabes si tu empresa es familiar, pero tienes que generar eso en tu familia desde el inicio. Entonces, como agentes y como colaboradores con las empresas familiares, hay que trabajar mucho esto, sobre todo con los directivos más jóvenes, para que empiecen a pensar en esto y a prepararlo de una manera, digamos, bueno, con tiempo y concienzuda, ¿no? Con la consciencia y la determinación de que esto hay que hacerlo. Y luego, es verdad que es más fácil con ellos porque en general también están más abiertos a pensar que este proceso se va a producir antes, con lo cual empezar a trabajar en ello no es una mala idea. Ese contexto de sucesión se produce, en ese contexto de sucesión hay 3 aspectos súper importantes. Uno es las características del fundador, que reconozca el ciclo vital, que reconozca que hay que empezar a preparar pronto y que hay un tiempo de salida, un tiempo adecuado de salida. Salir de la empresa con 75 años, con 80 años, bueno, es bastante habitual, pero no es lo deseable. No es lo deseable, sobre todo para la empresa. Ya no para ti solo, sino también para la empresa. Porque la empresa necesita sus procesos de renovación periódicos y necesita tener una estructura que funcione independientemente de quién está arriba. Y esto es una clave fundamental. Entonces, el fundador, vamos a encontrarnos con fundadores que reconozcan ese ciclo vital y vamos a encontrarnos fundadores que no lo reconozcan. Y tenemos que trabajar con ellos en reconocer ese ciclo vital. Vamos a encontrar fundadores que tienen mucha incertidumbre sobre el futuro. Bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? Y yo solo sé hacer esto, y mi vida es la empresa. Y si me jubilo, ¿qué hago? Y si no, entonces, con esa gente hay que trabajar, perdón, hay que trabajar que ellos, bueno, piensen en su futuro. Y yo recuerdo que una vez un empresario me dijo una cosa muy interesante y es, me dijo, mi padre dice, no tiene amigos. O sea, no es ya no es solamente trabajar con la familia para que tenga compromiso por el negocio y todo eso, sino trabajar las relaciones sociales y trabajar los hobbies y los hábitos no laborales para que el día que tú dejes de dedicarte a actividad diaria a la empresa, tengas cosas que hacer y te sientas útil. Piensa en el voluntariado, piensa en el ocio, piensa en los hobbies, piensa en las actividades que te hagan sentirte bien. Pero eso hay que trabajarlo desde joven, porque cuando te dices, bueno, y ahora me jubilo y tengo 70 años y no sé hacer nada más, ni me interesa nada, ni me gusta leer, ni me gusta viajar, ni me gusta tal, ¿qué hago? Pues vuelvo a la empresa. Vuelvo a la empresa y estorbo digamos, el desarrollo profesional y libre del que está asumiendo el nuevo rol, ¿no? Y luego, muchas veces dice, bueno, y el miedo sobre si la empresa irá bien o mal. Pues, y si la dejo, tal, es que yo sé esto cómo funciona y a mí me va bien, y si lo dejo en manos de este que a veces incluso falta de confianza en el siguiente, ¿no? Bueno, pues todo eso genera miedos que retrasan la salida y que retrasan el relevo. Muchas veces el relevo se retrasa también porque el que tiene que decidir o los que tienen que decidir tienen dificultades para escoger. Bueno, es que no sé a quién decírselo porque este le va a sentar mal, el otro no sé qué, este está más interesado pero es menos capaz, el otro es más capaz pero le interesa menos el negocio, quien a mí me gustaría no quiere trabajar en esto. Bueno, todo esto retrasa los procesos y bueno, pues hay que trabajarlo, es decir, habrá que tomar decisiones y habrá que ayudar a que eso se desarrolle y ahora veremos que hay distintas salidas. Entonces, sobre todo hay que poner encima de la mesa muchas alternativas, porque dependiendo del contexto, la alternativa mejor no tiene por qué ser la que sería ideal. Es aquella que encaje mejor en ese contexto.
Y luego, muchas veces el estilo directivo que se ha impuesto por ese fundador o ese predecesor o sus predecesores también es relevante. Es decir, ¿yo qué equipo tengo? El equipo que tengo, ¿cuánto va a ayudar? ¿Cuánto tiempo llevan conmigo? A lo mejor yo llevo 45 años en la empresa y en el equipo directivo que tengo somos 3 o somos 4 y el que menos lleva 38 años. Entonces, tiene que haber un relevo en el equipo y todo al mismo tiempo es muy peligroso. Y a veces, muchas veces, el sucesor que entra se encuentra con un equipo que no lo reconoce, que no lo reconoce como, es decir, bueno, tú vas a contar si yo llevo aquí más años que tú y yo esto lo he hecho con tu madre, con tu padre, con tu padre o con tu madre o con quien sea. Y yo sé muchísimo más que tú de esto y a mí qué me vas a decir tú y estas nuevas ideas que traes tú de la universidad y no sé, esto a mí que me... Entonces, eso hay que trabajarlo antes, es decir, tú tienes que dejarle al que entra un contexto que lo acoja, no que lo rechace. Y el trabajo ese es del predecesor, el que lo tiene que hacer. Y si no lo hace el predecesor, lo tendrá que hacer el sucesor, pero es mucho más duro, es mucho más conflictivo. ¿Vale? Y entonces trabajar de manera proactiva, más que reactiva, ayuda a que esto se adelante. Desde el punto de vista del sucesor, también es importante que tenga la suficiente autoconfianza, que cree en sí mismo, que tenga capacidad profesional para asumir el reto, que esté comprometido con el negocio, que le interese el negocio. Entonces, esto hay que trabajarlo y hay que estudiar cómo son los sucesores. A lo mejor no tenemos gente con esas características. Si no las tenemos, tendremos que buscar otras opciones. Si las tenemos, habrá que ver qué hacemos con ellos, ¿no? Y cuáles son los más adecuados, como ya he dicho antes. Y luego también hay que evaluar cuál es el contexto emocional. Es decir, la familia confían unos en otros, hay consenso, hay una buena armonía, o hay una situación de conflictos y de tensiones o de luchas de poder entre unos y otros. Pues esto habrá que valorarlo. Hay accionistas que están interesados en tener más o menos control que otros porque quieren defender su posición y sus intereses accionariales, y tal, aunque sean familia. O son más, digamos, confiados en el otro y no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues estos contextos influirán en cómo se va a desarrollar ese proceso. Y por lo tanto tenemos que evaluar cómo es el predecesor, tenemos que evaluar cómo es el, el el sucesor y tenemos que evaluar cómo es el contexto emocional. Y bueno, y entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues lo que podemos hacer, o lo que podemos aconsejar a los directivos que hagan, es, primero, desde jóvenes, desde etapas tempranas. Uno, si tiene pensado en que eso sea una empresa familiar, que se transfiera a las siguientes generaciones de su familia, etcétera, etcétera, tiene que empezar a sembrar desde joven, desde lo más pronto que se pueda. Sembrar significa transmitir a tu familia unos valores bueno, pues que encajan bien con lo que en ese negocio se hace y con lo que en esa familia es, ¿no? Fomentar en las siguientes generaciones el autoconocimiento. Es decir, a ti, qué te gusta, qué te motiva, cuánto te atrae este negocio. Si tú tienes en tu familia personas, sucesores, siguientes generaciones, que no les interesa lo que tú haces y no has sido capaz de generar en ellos ese interés por el negocio, es mejor orientarles hacia otros ámbitos o ayudarles a que desarrollen su carrera personal en otros ámbitos. Forzarles a introducirse en la gestión del negocio no es el ideal. A veces por las circunstancias toca hacer estas cosas, pero no es la manera ideal. Hay que invertir en educación, en formación, en capacidades personales y profesionales de las siguientes generaciones, transmitirles ese interés por el negocio, ese amor por el negocio, y desarrollar también una cierta actitud emprendedora en las siguientes generaciones. ¿Y esto cómo se hace? Pues esto se hace teniendo conciencia de lo que queremos hacer y algunas veces incluso generando estructuras para ello. Oye, vamos a montar un consejo de familias, vamos a contar lo que está haciendo, cómo está yendo la empresa, qué es lo que está pasando, qué estamos haciendo, cuáles son nuestros planes de futuro.
en verano vais a trabajar, si el que quiera, puede trabajar unos meses con nosotros y o acompañarme a unas reuniones de no sé qué, o acompañarme a ver un cliente, o a unos proveedores, o a una reunión con otros accionistas de no sé qué. Bueno, generar en ellos esas capacidades, ese interés. Bueno, pues si hay cursos y talleres, etcétera, que tienen que ver con el emprendimiento, detectar si hay alguien que tiene estas inquietudes, bueno, introducirles. No hace falta forzarles, pero sí generar el contexto para que pueda nacer dentro de ese ámbito miembros de la siguiente generación que les guste y que les interese el tema. Un segundito, perdón. Me estoy alargando un poco, pero bueno, termino rápido. Vale. Luego, hay que preparar la salida, tomar conciencia de que tengo que salir, planificar qué voy a hacer después, pensar qué voy a hacer después, generar estructuras de apoyo para que el que entre tenga sus apoyos, el consejo de administración, un buen equipo directivo, valorar ese contexto para ver cómo nos vamos a enfrentar a él y, como he dicho antes, preparar a la siguiente generación para tener un relevo, ¿no? Tener alguien en el banquillo y generar el contexto. Equipo de dirección adecuado, estructuras de gobierno, un consejo de administración que ayude, que apoye al nuevo líder, disponer de sistemas de información tanto para el que entra y que pueda tomar decisiones adecuadamente como para el que sale, seguir teniendo conciencia de cómo va el negocio, tener la tranquilidad de que no se está desmadrando. Bueno, es bueno trabajarlo, trabajar el consenso de la familia y muchas veces pues conocer muchas experiencias ajenas, hablar con muchos que ya lo han hecho para encontrar aquello que me inspira y aquello que en mi caso puede funcionar mejor y asesorarme cuando hace falta con asesores externos. Hay muchas alternativas, hay muchas alternativas. Podemos hacer la sucesión familiar puramente, que es la de transfiero las acciones a mi familia y transfiero el liderazgo a alguien de mi familia. Esta es la que todos tenemos en la cabeza. Pero si el contexto no ayuda a que eso sea así, si no tenemos el contexto adecuado, hay muchas opciones más. Se puede dar acceso a alguien externo que colabore o que codirija con alguien de la familia, se puede contratar a un externo que dirija la empresa y que las personas de la familia asuman un rol de control, de consejero, de propietario diferente. Se puede trabajar de distintos modos. Se puede dar entrada a inversores que generen, también faciliten el que entre otro talento no familiar al negocio o que permita desarrollar otro tipo de actividades. Se puede dar entrada a equipos mixtos, ¿no? Y la familia se puede convertir simplemente en una familia inversora. Es decir, oye, yo meto un externo tal, estos van a dirigir la empresa, yo me convierto en un accionista y la empresa sigue funcionando, sigue generando empleo, sigue generando riqueza, pero yo ya no asumo el liderazgo, lo asumen otros equipos, otras personas, etc. Y me convierto en un inversor. O simplemente me planteo una opción de venta. Una opción de venta donde por ejemplo, yo hace poco conocí un par de casos en Castellón y en otros sitios donde, no, mira, es que no, la familia nos ponemos de acuerdo, tal y cual, yo estoy llevando yo la empresa y la estoy liderando yo, pero tengo conflictos con accionistas, con familiares, con tal, hemos decidido, vamos a vender, todo el mundo se va a llevar su parte de este pastel y yo voy a continuar trabajando en esta empresa, pero como empleado de un nuevo inversor que ahora es el nuevo accionista y que confía en mi capacidad, en mis contactos, en mi capacidad para dirigir esto, pero yo ya nos evitamos todos los conflictos familiares, nos evitamos todas estas historias, todo el mundo se lleva su parte de beneficio que le corresponde del valor de esta empresa y cada uno, seguimos siendo familiares que nos queremos mucho y cada uno tiene sus actividades profesionales, pero la mía es trabajar para estos que ahora son los nuevos propietarios. Y en el peor de los casos, bueno, peor o no, es decir, simplemente si el contexto no ayuda de ninguna manera, pues hay que pensar en vender a tiempo para obtener el mayor valor posible y que cada uno de los miembros de la familia obtenga el valor que le corresponda. Y esta empresa ahora la lleva a otro, ¿no? El caso, por ejemplo, de Yadro, que se pasó tantos años dando de vueltas, que sí, que sí, no, que si ahora esto, que si ahora aquello, ahora contratamos a uno, ahora contratamos a otro y aguantamos.
y al final destrozó la armonía familiar, empezaban a llevar a juicio unos a otros y no sé cuántos, y al final acabaron vendiendo peor de lo que hubiesen vendido cuando la empresa valía muchísimo más. Entonces, si hubiesen valorado bien el contexto sucesorio en el momento adecuado, probablemente habrían llegado a esa decisión antes y habrían sacado muchísimo más valor y no habrían estropeado las relaciones familiares, ¿no? Entonces, hay muchas alternativas, no hay que estar cerrados a ninguna. Eso es muy importante también ponérselo a los directivos, accionistas, etcétera, que oye, que esto es así, ¿no? Y luego, bueno, pues ¿no? Básicamente, para apertura de mente, conciencia del tema, apertura de mente ante distintas alternativas, hablar mucho con la familia, con los accionistas, etcétera, generar el clima de confianza en las siguientes generaciones, escuchar también a lo que a nosotros nos interesa, o sea, tenemos 2 oídos y una boca, escuchar mucho, hablar poco y también tener en cuenta los intereses de los demás, abrirse a recibir consejo y tener un sistema de gobierno que ayude a desarrollar esos aspectos. Bueno, en definitiva, estos son los aspectos fundamentales. En la cátedra tenemos, en la web de la cátedra tenemos cuadernos de trabajo que publicamos también de manera gratuita, que están en la web, que se pueden descargar, que sirven para aproximarse a distintos aspectos de este tipo. Tenemos 3 o 4 cuadernos que hablan de temáticas que tienen que ver con esto, ¿no? El relevo generacional, la perdurabilidad, la continuidad, el rol del sucesor, ese tipo de cosas. Y bueno, pues por terminar un poco el tema, tenemos unas empresas que en general tienen algunos problemas de competitividad y que tienen algunos retos importantes de futuro, fundamentalmente estos del relevo y de la continuidad generacional, y que esto hay que gestionarlo de una manera estratégica, empezando pronto, tomando conciencia de todas estas cosas y preparando a las futuras generaciones y a las presentes generaciones para que el proceso se pueda desarrollar de una manera adecuada. Y bueno, y quedo un poco ahora ya, si queréis hacer alguna pregunta o algún planteamiento, que me ha alargado un pelín, pero cualquier cosa que queráis hacer la podemos discutir. Sí, pues como bien dices, Alejandro, si hay si hay alguna pregunta, alguna consulta, bien se puede abrir micro, se puede dejar en el chat y si no, pues bueno, damos por concluida la sesión. Pero si Pablo se ha abierto el micro, no sé si iba a comentar algo. Sí, gracias. Alejandro, me gustaría que nos pudieras decir si tenéis algún tipo de encuesta o de algo que permita saber exactamente dónde está la empresa para poderle hacer un diagnóstico. ¿De dónde está? No hay una... Hay consultoras que sí que tienen digamos, sus protocolos de diagnóstico generados. Nosotros, esto lo estuvimos valorando una vez, pero no lo hemos llegado a implementar de momento. Lo que sí que hacemos, o sea, no tenemos digamos, un sistema de autodiagnóstico o de diagnóstico generado. Pero los grandes aspectos que hay que considerar son estos 3 que os comentaba. Es decir, cuáles son las características del predecesor, del que tiene que salir, o del equipo predecesor también, de los que tienen que salir. ¿Cuáles son las características del sucesor o de los que pueden entrar? ¿Y cuál es el contexto sucesorio? Con esos 3 mimbres y conociendo que existen muchas alternativas y conociendo cuáles son los procesos un poco de preparación de los sucesores, de preparación de la salida del predecesor, etcétera, es con lo que tenemos que trabajar. Pero sobre todo el aspecto yo creo fundamental es la toma de conciencia en que este proceso hay que trabajarlo incluso muchísimo antes de pensar que uno se va a jubilar. Es decir, la transmisión de valores, la transmisión del interés por el negocio, la transmisión del deseo de continuidad, esto tiene que empezar desde que uno es joven. Con independencia de que después sus hijos o sus hijas quieran o no quieran, pero hay que sembrar. Hay que sembrar, esa labor de sembrar hay que hacerla desde el principio. Si nos encontramos con un proceso en el que eso no se ha hecho,
pero que algún miembro de la familia se ha incorporado al negocio, a lo mejor no es el más capaz, pero es el que está más comprometido. Entonces ahí tenemos que volver a replantear la situación. La heterogeneidad es tan grande, que es muy difícil tener un diagnóstico único, de decir, oye, mira, yo me hago este cuestionario y sé por dónde debo ir. Esto es muy complicado porque hay tantísima heterogeneidad y tantos Ya. factores familiares, profesionales, de consejo. Pero bueno, conociendo un poco los mimbres y viendo o sea, bueno, cómo es el predecesor, qué circunstancias tiene, cómo son los sucesores, qué circunstancias tienen, qué estructuras de gobierno tenemos, qué estructuras de apoyo tenemos y el contexto familiar, ¿no? de clima. Con esos 4 aspectos, uno puede empezar a saber dónde tiene que empezar a trabajar. Por ejemplo, si no hay estructuras de apoyo y el predecesor no ha trabajado bien el desarrollo directivo de los siguientes, bueno, pues hay que generarlas y buscar alternativas que encajen ahí. Es un poco, es muy holístico el planteamiento, no, no hay una receta fácil de plantear. Gracias. Bien, pues a ver en el chat. Pues yo quería hacer una pregunta. Sí, Sí, vale, Juan. más que una pregunta es una reflexión, porque bueno, después de nosotros llevamos muchos años asesorando a empresas, sobre todo la parte de búsqueda de financiación y de innovación, y por aportar alguna idea, ¿no? Nos damos cuenta que cuando tocamos empresas pequeñas, la capacidad que tiene, sobre todo los hijos, de aceptar el nuevo negocio va muy vinculada al estilo de vida que ha tenido ese propietario. Si ha transmitido que el negocio genera mucho estrés, mucha carga de trabajo, ha sido básicamente un esclavo, ¿no? Pues hay menos hijos, si tiene varios hijos, que quieren heredar ya no solamente la empresa, sino ese estilo de vida. Porque como bien decías, la gente joven, que también va muy vinculada a la formación, vemos que, y nosotros hicimos un estudio en El Economista, con el periódico, en el 2017, es un sector un poco particular porque eran farmacias, pero da básicamente una pincelada a lo que es la mentalidad española, ¿no? Y es que los farmacéuticos más mayores pues serán mucho más reacios a implementar cosas, por ejemplo, temas de innovación o planificación de transmisión de la farmacia a sus hijos o lo que sea, si habían estudiado farmacia. La gente más joven que tenía preparación, a lo mejor en algún máster de MBA o gestión de empresas, sí que querían incorporar más equipo directivo, no le importaba ceder mando y estaba mucho más enfocado en la gestión más profesionalizada de la empresa y en vivir bien él que en acaparar el negocio por completo. Sí, estoy de acuerdo, Juan. Las generaciones más jóvenes en general tienden o han tenido más formación, más posibilidades de formación que las generaciones más mayores. Entonces, esto te proporciona ciertas estructuras de unos ciertos esquemas cognitivos que te acompañan, ¿no? para estar más abierto tanto a temas de innovación, etcétera, como a temas de dotarse de equipos de gobierno, de incorporar directivos, de una perspectiva más abierta. Esto es verdad que está cambiando y es bueno que sea así, porque bueno, además es natural, ¿no? Pero es verdad que en el ámbito de la familia, el transmitir los valores y transmitir el interés por el negocio tiene mucho que ver con lo que se transmite en el día a día bueno, pues a tus hijos en tu casa, ¿no? Es decir, entonces si tú llegas todos los días hecho polvo, enfadado, no sé qué, tal, y estresado y enfadado con el cliente, con el no sé quién que me ha hecho esto y tal, al final los hijos lo que están percibiendo es, bueno, marronazo es esto, ¿no? O sea, yo esto para qué lo quiero. Yo lo que quiero es dedicarme a otro sitio donde pueda trabajar de una manera profesional, etcétera. Y bueno, esto es lo que yo os estaba comentando antes, es de hay que insistirles a estos directivos, a estos propietarios de empresas, más pequeñas, etcétera, que el futuro de su organización puede depender de lo que ellos transmiten en su casa también, ¿no? Entonces, si quieren sembrar, tienen que tratar de generar un ambiente de que lo que se está haciendo es algo que vale la pena, que aporta valor, que, bueno, pues que se generan relaciones sociales y profesionales interesantes, que se puede
tener una vida económicamente estable. Claro, si eso no es así, a lo mejor es mejor que no sigan por ahí y es mejor no transmitir, es mejor no transmitir ese deseo, pero si realmente lo es y lo puedes transmitir de algún modo y involucrarles, como os decía antes, en los veranos, en no sé qué, acompañar a determinadas actividades de alguna manera. Y, por ejemplo, yo soy hijo de empresario y en mi casa sí mi padre sí nos transmitió ese interés por el negocio de alguna manera. Luego no llegó a tiempo, es decir, el negocio no tuvimos la suerte de poder continuar con él porque tuvo unas dificultades sobrevenidas por una serie de cosas y al final cerraron, ¿no? Pero yo, es decir, mi padre traía un cliente a casa y traía un proveedor y le acompañábamos a un viaje y bueno, al final desarrollabas una serie de relaciones con todos estos ámbitos, con trabajadores. En verano íbamos a trabajar allí a clavar clavos en los palets, ¿no? Lo que fuese. Pues conocías a los empleados, establecías relaciones con ellos y te generaba una cierta sensación de que había un medio de vida, y que podía ser bonito incluso, ¿no? Y luego te puede gustar o no te puede gustar. A mí me gustaba, a mi hermano no. Y mi hermano quería ser músico y ya estaba en su mundo. Entonces tú no puedes obligar al músico a convertirse en empresario, pero a lo mejor sí que generas la semilla, ¿no? De que a alguno de esos hijos o hijas le interese la temática. Y si son varios, entonces tienes que trabajar también luego el cómo distribuyes esto de una manera que todos puedan tener oportunidades laborales, ¿no? Y quién es el que tiene más dotes de liderazgo y quién es el que consensúa más y bueno, todo este tipo de cosas que habrá que trabajar luego, pero en principio sí es muy importante lo que se hace en el ámbito laboral y hay que tomar conciencia desde muy temprano, porque esto se transmite de jóvenes a los hijos, ¿no? Cuando ya han desarrollado sus carreras profesionales, es mucho más difícil pescarlos, muchísimo más difícil. Yo tengo un amigo que a sus hijos les dijo, aquí nadie trabaja en la empresa. Porque ellos habían tenido unos problemas familiares anteriormente y tal, y entonces acordaron que ningún familiar iba a estar involucrado más que los dos hermanos que dirigían el negocio. Y que nadie más, ni familiares políticos, ni hijos, ni nada. Claro, cuando eso lo transmites tan claramente en tu casa de una manera tan intensa, cada uno hace su camino. Y cuando se encontraron con 63 o 64 años, dijeron, ¿y ahora qué hacemos con esto? No tenían relevo porque cada uno estaba en un sitio. Entonces, pescar a alguien y traérselo al negocio en el que no le has querido ni ver es prácticamente imposible. Tampoco pasa nada. Es decir, la alternativa es vender o la alternativa es liquidar al final. O sea, es decir, no es un drama, pero hay que tenerlo claro. Es que hay mucho propietario que trabaja en exceso, que tiene la mentalidad de que llevar bien una empresa es trabajar en exceso, ¿no? Sí, porque su vida se convierte en eso. Claro. En su trabajo es su vida. Y entonces eso dificulta mucho la salida, porque solo saben hacer eso. Y eso es lo que les llena su día a día. Y eso dificulta muchísimo la salida. Nosotros le llamamos atrincherados. O sea, están ahí, están en su zona de confort, que es lo que saben hacer y lo que les hace sentirse bien. Pero esto no es bueno para el negocio. No es bueno para sus empleados. No es bueno para sus sucesores, en el caso de que los tengan, porque les pasa un poco lo del síndrome del príncipe Carlos, ¿no? O sea, yo tengo aquí 55 años, macho, y todavía no me han dejado tomar una decisión. Entonces, eso no es bueno para el futuro del negocio, ni para los empleados, muchas veces ni siquiera para su sociedad, para su comunidad, porque ahí se está generando empleo, hay familias que dependen de eso, se genera más o menos riqueza, y es cada vez que se hacen más mayores tienen menos capacidad para adaptarse a las necesidades y tendencias actuales, y bueno, todo eso son dificultades extra.
Bien, pues parece que ya han quedado resueltas todas las dudas. Y Alejandro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a todos los que nos habéis acompañado. Os mandaremos por mail la presentación que ha utilizado Alejandro. Os pasaremos, como os decía al principio, un formulario de valoración, ¿vale? De la sesión. Y bueno, como sabéis, por aquí estamos y encantados de haber compartido este rato con vosotros. Alejandro, hasta la próxima. Muchas gracias a Muchas vosotros gracias a por contar todos. conmigo. Hasta Gracias. luego. Gracias, hasta luego.